Bienvenidos una vez más a Complemento Médico. En esta oportunidad hablaremos sobre la bacteriología y microbiota. Entre los conceptos que repasaremos el día de hoy se encontrarán, por supuesto, el propio concepto de bacteria, su clasificación y, por último, hablaremos sobre la microbiota. Entonces, antes de entrar de lleno en este importante tema de la microbiología, debemos conocer cuál es el fundamento médico de la bacteriología o en sí cuál es el fundamento médico de este tema que veremos hoy. Sabemos que el conocimiento de las diferentes estructuras de los microorganismos, en específico de las bacterias, nos permiten entender cómo éstas se relacionan con nosotros o cómo éstas se relacionan directamente con el hombre, ya sea como integrantes de la flora normal, que sería nuestra microbiota, o bien como agresoras para el hombre, es decir, como agentes patógenos. De esta forma es que podemos estudiar qué sucede cuando hay una bacteria que no se encuentra de una forma fisiológica en el cuerpo del hombre y qué sucede cuando ella ingresa a este cuerpo, qué sucede cuando ella tiene ciertas estructuras que pueden tener alguna diferencia patogénica en su interacción con el humano. Por esto es que nosotros estudiamos la microbiología y por esto es que hoy haremos énfasis en la bacteriología, para saber cómo estas estructuras se relacionan con el hombre, cómo interaccionan y cómo pueden llegar a ser patógenas. Repasaremos entonces un poco sobre la estructura bacteriana. En primera instancia, sabemos que las bacterias son células procariotas. Esto quiere decir que son células que no tienen un núcleo definido, a diferencia de las eucariotas, que son las células que nosotros conocemos, que en general son nuestras células somáticas. Por otra parte, entonces tendremos a las procariotas. Estas no tienen un núcleo definido y van a tener una estructura a veces central, circular y única que se conoce como nucleoide. En el nucleoide, que es lo que tenemos señalado acá en esta bacteria, se va a encontrar el ADN en forma igual de cromatina, gracias a unas proteínas que son similares a las histonas en la célula eucariota. Muchas veces hay bacterias que pueden contener más de un nucleoide. Y esto depende, por supuesto, del tipo de bacteria, de su tamaño, de su proliferación, entre otros. Ahora hablaremos del citoplasma. En el citoplasma bacteriano no se van a encontrar ciertos elementos o ciertos organelos que se encuentran en una célula eucariota, tales como las mitocondrias o los cloroplastos, pero sí vamos a encontrar ciertas enzimas que permiten el transporte de electrones, también pigmentos fotosintéticos como los carotenoides, los bacterioclofilia, etcétera. Y también tendremos ciertas inclusiones citoplasmáticas que están limitadas por una delgada membrana de lípidos y que lo que hacen es contener en su interior más que todo reservas energéticas para la bacteria. Entre estas reservas podemos tener, por ejemplo, glucógeno. Además, como se señala en la imagen, vemos que hay ribosomas, hay plásmidos e incluso otras estructuras. Por otra parte, tendremos a la envoltura celular, donde principalmente hablaremos de la membrana celular, que es esta que se señala acá. Es un poco diferente a la estructura de la membrana celular de una célula eucariota debido a que ésta carece de esteroles. Sin embargo, hay algunas estructuras bacterianas como los micoplasmas que sí tienen esteroles, pero en su mayoría carecen de ellos. La membrana bacteriana va a tener ciertas funciones importantes para el mantenimiento de este microorganismo, como por ejemplo la permeabilidad selectiva, qué tipos de solutos entran o salen de la célula, el transporte de electrones, así como la fosforilación oxidativa, la excreción de exoenzimas hidrolíticas, el transporte de enzimas, moléculas y demás que pueden participar incluso en la síntesis del ADN bacteriano, así como también puede portar receptores y otras proteínas quimiotácticas en esta membrana. Luego de la membrana celular hay una estructura más externa que esta, que se conoce como la pared celular. Esta le confiere bastante resistencia a la bacteria y en sí le confiere también su forma. Es bastante rígida y de hecho aquí es donde nosotros podemos hablar de las diferencias entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa, dependiendo de la conformación de su pared celular. Esta pared también permite la protección osmótica de esta estructura o de este microorganismo, además de desempeñar una función esencial en la división celular.
y en general la pared celular va a estar conformada por peptidoglucano, que es lo mismo que decir mureína. En las gram positivas, el peptidoglucano tiene incluso una representación del 50% del peso de estas estructuras, mientras que en las gram negativas es del 5 al 10%. Entonces vemos la diferencia y por qué se retiene el colorante o el complejo colorante yodo en las gram positivas a diferencia de las gram negativas, que no se retiene. Esto es debido a la gran cantidad de peptidoglucano que se encuentra en las gram positivas. Ahora, si hablamos de las estructuras más exteriores o las estructuras más externas, tendremos a la cápsula. La cápsula es una estructura principalmente formada por polisacáridos que contribuye no solo a la protección celular, sino también a su actividad patógena. Esto es debido a que protege a la bacteria de la posible fagocitosis una vez ingresa al huésped. Así como también vamos a tener algunas estructuras que en este gráfico o en este dibujo no se pueden apreciar, pero que se conocen como el glucocáliz. Esta también es una formación principalmente de polisacáridos que va a proporcionarle adhesión a la bacteria. Asimismo, va a tener, por lo tanto, una actividad patógena. Y bueno, ahora podemos hablar de las demás estructuras que visualizamos en este dibujo, como por ejemplo el flagelo. El flagelo es más que todo un accesorio de motilidad para la bacteria, es un apéndice fusiforme que está principalmente compuesto por una proteína que se conoce como flagelina. Y esto lo que va a permitir, como su propia descripción de motilidad lo dice, es la movilidad de la bacteria, que ella pueda desplazarse dependiendo de distintos estímulos. Y vamos a tener no solo un tipo de flagelo o de distribución flagelar, sino que hay tres. Existe el monótrico, que es un único flagelo polar. También está el iofótrico, que son múltiples flagelos polares, y el perítrico, que es un flagelo o varios flagelos distribuidos sobre la totalidad de la célula. Y por último tendremos a los pelos o lo que también se conoce como las pilosidades. Estos son básicamente apéndices también superficiales rígidos, denominados como fimbrias en otras ocasiones, y son mucho más cortos, como podemos observar, son estos, son mucho más cortos que los flagelos y permiten, además de cierta movilidad, van a conferir propiedades de unión para la bacteria. Entonces aquí tendremos principalmente dos tipos de pilosidades. Vamos a tener unas que participan tanto en la adhesión como en la patogenicidad de la bacteria, es decir, se van a unir a las distintas células del huésped. Y tendremos otras pilosidades que son netamente sexuales que participarán en el mecanismo de unión de células donadas y receptoras para la conjugación bacteriana. Ahora bien, como ya hablamos, las bacterias se van a clasificar principalmente en dos tipos, en las gram negativas y las gram positivas. Por supuesto, hay otros tipos de clasificación de los cuales hablamos en el video anterior, que son los cocos, los bacilos, entre otros. Pero netamente para la identificación bacteriana nos vamos a centrar en este video en los dos tipos que dependen de la tinción de gram negativas y gram positivas. Y con esta gráfica podremos estudiar un poco la composición y las diferencias entre ambas. ¿Qué? En las estructuras o bacterias gram positivas, veremos que el color que va a poseer después de la tinción va a ser un color violeta. Recordemos que este color es debido a que la pared celular de las gram positivas está principalmente formada por peptidoglucanos. 50% de la estructura bacteriana de las gram positivas son peptidoglucanos. Entonces, van a poder contener o retener el complejo colorante yodo. Por ello, es que se van a teñir de violeta. Mientras que las gram negativas tienen muy poco peptidoglucano y se van a teñir de rojizo o rosado. Aquí vemos algunos ejemplos representativos de ambos tipos bacterianos. Por ejemplo, en las gram positivas se encuentran los bacilos, los estafilococos y estreptococos, mientras que en las negativas está Escherichia, Neisseria y Pseudomonas. Nosotros podemos recordar un poquito, solamente con el nombre de la bacteria, cuál puede ser su identificación dependiendo de la tinción de gram, gracias a una especie de mnemotecnia que encontré, que aplica casi a todas las bacterias. Cuando hablamos de un nombre de la bacteria que nos suena a un nombre femenino, suele ser gram negativa. Mientras que cuando hablamos de un nombre de bacteria que suena masculino, es una gram positiva.
Tenemos entonces que la mnemotecnia es, las negativas son femeninas, mientras que las positivas son masculinas. Este es un claro ejemplo. Vemos que en las positivas tenemos Bacillus, Staphylococcus y Streptococcus. Son nombres, podríamos decir, masculinos. Por lo tanto, son positivas. Mientras que Escherichia, Neisseria y Pseudomonas son nombres femeninos, por lo que son gram negativas. Ahora bien, respecto a sus componentes y estructuras distintivas, vemos entonces lo que mencionamos hace rato. El peptidoglucano en las gram positivas es bastante grueso, es una capa gruesa de peptidoglucano en la pared celular, mientras que en las gram negativas es una capa bastante delgada. Tendremos ahora el ácido teicoico. No solo hay ácido teicoico en las gram positivas, sino que también ácido teicurónico, los cuales están ausentes en las gram negativas, como señala esta imagen. Ambos pueden constituir en las positivas como el 50% del peso seco de la pared celular y el 10% de la totalidad de la célula. Es decir, estamos hablando de una representación importante. Estos ácidos proporcionan sobre todo una matriz con funciones relacionadas con la elasticidad, la porosidad, la fuerza tensile, las propiedades electrostáticas de la envoltura. Y no solo eso, sino que también tienen cierta representación antigénica específica para algunas bacterias, como por ejemplo la Streptococcus pneumoniae. Estos ácidos van a aportar antígenos determinantes llamados antígenos de Forssman. Ahora, observamos que hay una membrana externa presente netamente en las gram negativas. De hecho, en esta imagen lo podemos observar que hay una membrana aquí que se señala fuera de los peptidoglucanos y fuera de la membrana citoplasmática que le confiere no solo protección a las células, sino también un paso de estructuras de forma selectiva o permeabilidad selectiva a través de estructuras que conocemos como porinas, que son proteínas, se puede decir de transmembrana, que van a permitir el paso de algunas sustancias o algunas moléculas hacia el interior de la bacteria. Asimismo, esta misma estructura o esta misma membrana externa va a conferirle cierta resistencia relativa a las gram negativas frente a los antibióticos, debido a que las moléculas de estos fármacos van a penetrar de forma muy lenta a la membrana externa de las gram negativas. Por otra parte, tendremos a los lipopolisacáridos, que también se conocen como endotoxinas en las gram negativas y son muy tóxicas para los animales. Por supuesto, en este grupo encontramos a el ser humano. Los lipopolisacáridos se encuentran en la membrana de las gram negativas unidas netamente a la superficie celular y se van a liberar solo cuando hay una lisis en esta bacteria. Por otra parte, tenemos a las proteínas porinas, que como mencionamos van a encontrarse en la membrana externa y van a permitir cierto paso de moléculas a través de ella hacia la gram negativa. Se encuentran, por lo tanto, ausentes en las bacterias gram positivas. Y tenemos al periplasma. El periplasma se va a encontrar presente de nuevo en las gram negativas. Vemos que las gram negativas tienen bastantes estructuras distintas a las gram positivas en cuestión a su envoltura. Aquí señalamos entonces al periplasma que se encuentra entre el peptidoglucano y la membrana citoplasmática. Y respecto a sus características generales, tendremos que la sensibilidad a la penicilina está generalmente en las gram positivas, esto como lo mencionamos porque las gram positivas carecen de la membrana externa, mientras que en las gram negativas hay poca sensibilidad a la penicilina de nuevo porque sí poseen la membrana externa, por lo cual los antibióticos van a penetrar muy lentamente esta estructura. Y por último tendremos la sensibilidad a las lisosimas, que está presente en las gram positivas pero ausente en las gram negativas. Entonces, gracias a esta clasificación de tinción podemos estudiar la estructura bacteriana y cómo puede ella influir en su acción dentro del huésped, así como también cómo puede ser atacada gracias a los distintos antibióticos y fármacos. Ahora bien, las partes del cuerpo humano suelen estar bastante habitadas por la flora microbiana normal, que es, como podemos esperar, el resultado de el contacto o comunicación con el mundo exterior, principalmente encontrándose en la piel, en los ojos, en la nariz, en la boca y en el tracto genito-urinario, así como también en el gastrointestinal. Esto se da básicamente desde el momento del nacimiento. Se puede decir que el hombre nace de una forma básicamente estéril y justamente cuando entra en contacto con el ambiente va a, digamos, contaminarse con las distintas estructuras microbianas, que a su vez van a favorecer al desarrollo de su propio sistema inmune, así como de su microbiota. En primera instancia tendremos entonces a la piel. La piel es, por supuesto, nuestro primer contacto con el mundo exterior. Por ende,
La piel puede entrar en relación o interacción con cualquier microorganismo, que o bien es un microorganismo transitorio que muere, o bien es un microorganismo transitorio que desaparece cuando nos lavamos las manos o cuando nos lavamos la piel en general. Es por esto que es tan importante el lavado de manos para la eliminación de posibles microorganismos patógenos. Un factor indispensable a tener en cuenta acá es que precisamente estos microorganismos con los que podemos entrar en contacto van a morir porque nuestra piel no proporciona un ambiente favorable para ellos. Esto es debido a que la piel es bastante seca, excepto en ciertas zonas húmedas, que sí, precisamente en ellas es donde más colonización tenemos de posibles bacterias, pero en general la piel es bastante seca y tiene un pH ácido. Así como también se encuentran las glándulas sudoríparas que van a secretar un líquido que contiene una concentración bastante elevada de cloruro sódico. Y esto le confiere un ambiente bastante hostil a los microorganismos. Sin embargo, la piel mantiene una población bacteriana permanente que es nuestra flora residente, es nuestra microbiota de la piel. Entre sus colonizaciones más importantes vamos a tener principalmente Staphylococcus epidermis, que es esta que vemos acá. También vamos a tener otros Staphylococcus coagulasa negativos, como este, y ciertos organismos anaerobios como el Propionibacterium agnes, que es este que observamos acá, que reside en capas más profundas de la piel, en los folículos pilosos y en las glándulas sudoríparas y sebáceas. En general, los habitantes de la piel son inofensivos hasta que ingresan a capas más profundas de ella. Por ejemplo, el Staphylococcus epidermis puede atacar y colonizar los catéteres de plástico y los instrumentos médicos que penetran en la piel, y esto provoca infecciones sanguíneas graves. También tenemos a los ojos. La conjuntiva ocular suele estar colonizada principalmente por Staphylococcus epidermis, por Staphylococcus aureus, por Conibacterias anaerobias y por Streptococcus pneumoniae. También están presentes en menor frecuencia otros microorganismos que normalmente habitan en la piel, como los que mencionamos anteriormente. Un punto importante aquí es que las lágrimas, que contienen una enzima antimicrobiana denominada como lisozima, pueden ayudar a mantener controlada la población bacteriana de la conjuntiva. Esto es importante para evitar posibles microorganismos patógenos. Recordemos que los ojos están también bastante expuestos a posibles residencias transitorias de patógenos, a pesar de todas las protecciones que contienen, como las cejas, como las propias pestañas, entre otros. La boca y la nariz van a recoger diversos microorganismos, tanto aerobios como anaerobios. Entre los más comunes se van a encontrar los difteroides, que son especies aerobias de Corynebacterium, así como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis y algunos otros que se encuentran directamente en los dientes, como el Streptococcus mutans, que este puede, de hecho, en posibles lesiones quirúrgicas dentales, penetrar hacia la sangre y causar posibles infecciones cardíacas de característica mortal. Y de hecho, algunos residentes habituales de la nasofaringe también pueden provocar enfermedades, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, que se encuentra en la nasofaringe de individuos sanos, puede causar la neumonía grave bacteriana, que es especialmente común en las personas mayores y en aquellas con las defensas debilitadas. Ahora, en el tracto gastrointestinal van a encontrarse principalmente en el adulto densidades bastante bajas de microorganismos debido a las enzimas gástricas y al pH ácido. Sin embargo, la densidad microbiana puede aumentar a lo largo del canal alimentario teniendo una mayor incidencia en el intestino grueso, por supuesto. Aproximadamente el 20% de la masa fecal, de hecho, consiste en distintas especies de bacterias y el 99% de ellas son anaerobias. Por ejemplo, las especies bacteroides constituyen un porcentaje significativo de las bacterias del intestino grueso, así como Escherichia coli es un organismo anaerobio facultativo que constituye menos del 0,1% de esta población total de bacterias en el tracto intestinal. Sin embargo, la Escherichia coli puede ser la causa principal de las infecciones del tracto urinario. De nuevo, aquí hemos repasado bastante cómo pueden estos residentes o estos microorganismos residentes de algunas partes del cuerpo pasar a otras y ser patógenas en ellas. Es decir, en una parte pueden ser normales, como por ejemplo el Escherichia coli es normal en el tracto intestinal, pero cuando pasa al tracto urinario causa infecciones importantes. Las bacterias aquí también tienen cierta importancia de síntesis, principalmente de algunos nutrientes, como por ejemplo la vitamina K. Ahora bien, en el tracto urogenital tendremos que principalmente el pH bajo en la vagina de las mujeres
puede mantenerse de esta forma gracias a las especies lactobacillus que se encuentran de forma habitual en ella. Este pH bajo lo que va a hacer es evitar la posible residencia de otros microorganismos patógenos. Por ende, si la población de lactobacillus disminuye en la vagina, esto podría aumentar el pH y podría generar que los patógenos potenciales experimenten un aumento exagerado y por lo tanto esto terminaría en una infección. El ejemplo más común, de hecho, de estos sobrecrecimientos es la Candida albicans, que es un hongo y que es un miembro menor de la flora normal de la vagina, pero que cuando las demás especies disminuyen en su población, puede aumentar la cándida y así generarse lo que nosotros conocemos como candidiasis. Con respecto a las otras estructuras de este tracto, tendremos que, por ejemplo, la orina, así como la vejiga, son estériles, pero pueden contaminarse en la uretra inferior por los microorganismos que habitan en la capa externa de la piel y el perineo. Es decir, si estos microorganismos suben a través de la uretra, pueden contaminar tanto la vejiga como la orina. Y así puede resultarse una infección urinaria. Ahora bien, podemos hablar de ciertos beneficios de la microbiota y ciertos efectos perjudiciales. Entre los beneficios tendremos que la microbiota hace poco probable que en un individuo sano, un patógeno invasor pueda competir por los nutrientes y el espacio. Es decir, gracias a esta microbiota y a la competencia o a la relación competitiva que tienen con los diferentes microorganismos patógenos, van a evitar que estos puedan invadir al huésped. Gracias a que, bueno, ellos consumen todos los nutrientes, o nuestra microbiota consume todos los nutrientes que podrían servirle a los patógenos. Por otra parte, la colonización bacteriana de un recién nacido actúa como un potente estímulo para el desarrollo del sistema inmunitario. Esto es lo que mencionamos en un principio. El bebé nace netamente estéril y justamente cuando se comunica con el ambiente empieza a colonizarse de diferentes microorganismos y esto va a estimular el desarrollo del sistema inmunitario del recién nacido. Y tendremos que sintetizar importantes nutrientes como por ejemplo la vitamina K. Esto esencialmente en bacterias del tracto intestinal, como mencionamos. Ahora bien, los efectos perjudiciales pueden generar problemas clínicos cuando los microorganismos se desplazan a zonas donde no suelen estar. Es lo que hemos repasado durante todo el video. Cuando un microorganismo suele ser parte de la microbiota o de la flora normal de una zona, pero pasa a otra donde no es normal, puede ser un microorganismo patógeno. Por otra parte, los potenciales patógenos obtienen una ventaja competitiva usualmente cuando existe el sobrecrecimiento del que hablamos y ahora ellos pueden competir verdaderamente con la flora normal por los diferentes nutrientes y así llegar a colonizar una zona en específico y generar, por lo tanto, una infección. También existen ciertas circunstancias cuando las sustancias alimentarias inofensivas que normalmente se ingieren se convierten en derivados carcinógenos, principalmente gracias a la acción de las bacterias del colon. Un ejemplo muy conocido es la conversión del endulcorante ciclamato en el carcinógeno de la vesícula ciclohexamina por parte de las bacterias sulfatasas. Por último, tendremos que cuando los individuos se encuentran inmunodeprimidos, puede la flora bacteriana normal aumentar de manera excesiva y volverse incluso patógena. Entonces, el equilibrio perfecto entre la microbiota normal y el sistema inmune del individuo va a favorecer a que se disminuyan los efectos perjudiciales que puedan existir gracias a la posible invasión de patógenos o del mismo sobrecrecimiento de la flora residente. Tendremos una continuación de este video en el que hablaremos un poco más de la bacteriología y un poco más sobre las diferentes estructuras y sobre el mecanismo de acción patógeno de las bacterias. Esto es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias.